Ok, ya, a ver. Eh, ¿Ven mi pantalla? Sí, ok, ya, gracias, gracias. Bueno, Sí, doctor. bien. Vamos entonces, tenemos hasta las 5, ¿no es cierto? Ya, ok, sí lo cumplimos. A ver, el tema que me voy a referir básicamente es lo que significa enfermedades inmunizantes del sistema nervioso central. Inmunizante significa que el proceso patológico de base está relacionado con una perriemelina. No significa que la única explicación de las condiciones que tiene este paciente sean solo perriemelina. También hay otros procesos. Entonces, quizás el término de enfermedades inmunizantes pueda llevar a esa confusión, pensar que solamente se refiere a desminización, cuando en el fondo también hay otros procesos. Pero lo que pasa es que seguimos usando esa terminología porque ya es como un arrastre de muchos años en la comunidad neurológica mundial, no estoy hablando acá en el país, sino mundial, de definirlo todavía como bajo estos términos de enfermedades inmunizantes del sistema nervioso central. De hecho, seguramente en sus clases de polineuropatía, patología del sistema nervioso periférico, les habrán hablado sobre enfermedades inmunizantes del sistema periférico, que es otro tema. Entonces, dentro de este grupo de enfermedades hay muchos, algunos genéticamente determinados, otros sintomáticos, de diferente categoría. Básicamente yo me voy a referir a dos de ellos, y sobre todo me voy a detener en una de ellas que se denomina esclerosis múltiple. Es una condición crónica que por mucho tiempo se pensó que solamente nosotros los peruanos no teníamos casos autóctonos de estos tipos, de esta condición, resumiendo en ese momento que esta patología solamente se reportaba en países que estaban sobre la línea ecuatorial, sobre todo en Europa, Estados Unidos, Canadá, sobre todo en ellos. Por diferentes circunstancias, hasta esa fecha, estoy hablando, así se reportaban los casos. Pero veremos después qué significa todo esto. Primer concepto es que esta es una enfermedad crónica. Obviamente el sistema nervioso central es de bastante tiempo. Que no necesariamente la persona tiene que ser sintomática siempre. Es un punto así. Es como decir, ser hipertenso es una enfermedad crónica, pero no necesita que siempre el paciente sea sintomático. Y de la misma manera ocurre esta condición. Donde el proceso, si bien, como les había dicho, de desminización, antes que ocurra ello, existe un fenómeno de inflamación. Ocurre un fenómeno de inflamación. Entonces, hay un proceso de inflamación y después de desminización. En la esclerosis múltiple hay digamos 4 formas. De estas formas, hay la más frecuente, se llama la remitente recurrente, que a nivel mundial se abrevia como RR, remitente recurrente. Entonces, son pacientes que tienen periódicamente algún síntoma deficitario, porque lo que caracteriza con esta condición es que los síntomas son deficitarios. Básicamente son deficitarios. Entonces, pueden simular déficit focales. De hecho, se presenta como déficit focales y pueden simular un accidente cerebrovascular, pueden simular un accidente isquémico transitorio, en fin, alguna otra condición. ¿Bien? Entonces, la idea acá básicamente es tratar de definir cuándo es uno, cuándo es otro. ¿Bien? Algunos de los pacientes, con el tiempo pueden hacer lo que se llama síntomas secundariamente progresivos. Es decir, comienzan a hacer su sintomatología así episódica, y después de un tiempo ya la sintomatología no revierte, o sea, no se recupera, sino que se mantiene y es más, pueden seguir progresando. Por eso se llama sintomáticos progresivos. Esa es la segunda forma más frecuente de los psicóticos. Hay unos pocos pacientes en que, desgraciadamente, tienen las formas más severas. Empieza y a partir de ese momento ese déficit comienza a evolucionar y no solamente evoluciona para mal, sino también comienzan a aparecer los déficits y de la misma manera progresan mal. Eso se llaman la esclerosis múltiple PP, que se denomina primaria progresiva. Y bueno, eso más o menos, pero de hecho la mayoría son remitentes recurrentes. ¿Qué es lo común de esta condición? Que básicamente ocurre una pérdida progresiva de funciones de diferente naturaleza neurológica. Y dice reducción progresiva porque, a pesar que es sintomáticamente episódica, a veces estos síntomas pueden llevar a
un deterioro progresivo. Y ese deterioro progresivo va a depender mucho de qué área del sistema nervioso central está comprometida. Por eso que si hay alguna característica de esta enfermedad es precisamente su heterogeneidad. No todos los pacientes se manifiestan de la misma manera y es más, la evolución es variable dentro del mismo paciente. Y puede manifestarse de diferente forma, dependiendo la localización de la lesión. Si es motora, si compromete áreas motoras, áreas sensitivas, áreas vegetativas, incluso estas áreas autonómicas también. Y finalmente puede incluso deteriorar áreas corticales, llevando a un deterioro cognitivo que puede ser demencial. Entonces, si nosotros comenzamos a ver cómo es la evolución de la esclerosis múltiple, acá estoy poniendo como modelo el remitente recurrente, que es el más frecuente. Entonces tenemos acá está ocurriendo el primer evento sintomático. Como ven ustedes, generalmente la mayoría de ellas como tiene un proceso remitente recurrente, ocurre el síntoma y después recupera. Pero parece que a la medida que avanza el tiempo, la recuperación no llega al basal. Y así sucesivamente comienza a haber un deterioro acumulativo. Y después, con el tiempo, ya los episodios sintomáticos son mínimos, pero el periodo de deterioro continúa. El periodo de deterioro continúa. Entonces, vean ustedes acá en estas flechas, en que se ve, estas flechas representan las placas que ocurren en las placas que es la anatomía patológica de esta enfermedad, las placas desminimizantes. Pero lo más interesante acá es que ven que generalmente, y de hecho ocurre, antes del punto de inicio de la enfermedad, ya el paciente tiene placas. Es decir, esta enfermedad ya había empezado, pero sintomáticamente ocurre mucho después. Este tiempo es variable. Ahora, ¿cómo se ha sabido esto? Básicamente en investigaciones de pacientes con esclerosis múltiples que tienen hermanos gemelos. Cuando los gemelos, algunos de ellos comienzan a hacerse también, que no son sintomáticos, no tienen ninguna evidencia de enfermedad, y se les hace las placas, algunos de ellos en las placas de la resonancia se ven que tienen placas desminimizantes. Entonces, porque de hecho, esta es una enfermedad que es muy frecuente en países más desarrollados. Y si hay una enfermedad, y me puedo atrever a decir, hay una enfermedad en medicina que más se ha investigado, de diferente forma, sintomático, genético, medicamento, en fin, ustedes pueden poner el aspecto médico, porque ese aspecto ha sido investigado, porque esta enfermedad para estos países, los más desarrollados, donde más presencia tiene un alto costo, y por eso que mucha de la investigación ha tenido mucha fuerza de peso para haber desarrollado diferentes tipos de investigaciones. Entonces, como ven, insistiendo, un paciente que empieza como remitente recurrente y a medida que avanza el tiempo, este deterioro, la recuperación basal cada vez es menos y finalmente se considera en un secundario progresivo. El tiempo, acá estoy poniendo tiempos variables. ¿Bien? En promedio, a los 10 años ya se convierte a ser secundario progresivo. Y después va evolucionando. Pero lo más importante es que el deterioro final es la discapacidad por la atrofia. Es decir, acá estoy hablando ya de otro término. Les había hablado de inflamación, les había hablado de desminimización, ahora significa atrofia. Atrofia no es más que el marcador de degeneración. Es decir, esta enfermedad también tiene carácter degenerativo, mejor dicho, neurodegenerativo. Entonces, y de hecho, las discapacidades que presentan estos pacientes, más que todo son explicadas por el componente neurodegenerativo que tiene esta enfermedad. Más adelante podremos decir algo más aparte. Entonces, inicialmente, esta enfermedad tiene esta característica, déficits neurológicos focales recurrentes, que pueden llegar a mejorar. Y es que esta enfermedad no es de ahora, es de hace muchos años, hace muchísimos años. De hecho, esta enfermedad por mucho tiempo, cuando no se conocía la característica como entidad de esta condición, muchos de estos pacientes pasaban o se les diagnosticaba como histéricos, simuladores, porque pónganse en la posición de, digamos, de hace 100 años, hace más de 100, más de 150 años, en que una persona de un momento a otro hace una hemiplegia, hace unas semanas se recupera.
pasa un tiempo variable, ceguera, se recupera, y después comienza a tener... Entonces, en esa época, pues, los atribuían como histéricos, simuladores, en fin. El tiempo comenzó a demostrar que realmente esta era una enfermedad. ¿Bien? Entonces, otra particularidad de esta condición es que no tiene ningún marcador biológico. No lo tiene. Acá la sospecha básicamente está desde el punto de vista clínico. ¿Qué características tiene clínicamente? Y lo demás, sobre todo las imágenes, son complementarios para esto. ¿Bien? Entonces, la lesión desmineralizante, como es desmineralizante, es lógico pensar que las lesiones primeramente en la sustancia blanca. Es ahí donde está. Y de hecho, de todo el encéfalo, las áreas que son más comprometidas son precisamente estas, como ven ustedes acá. El primer par que es el olfatorio, el segundo par que es el óptico, zonas periventriculares, cerebelo, tronco cerebral y médula. Son las áreas que más frecuentemente se afectan. Ahora, no les sorprenda cuando le digo olfatorio y óptico, porque uno puede decir son nervios. Entonces, ¿cómo pueden afectar una enfermedad desmineralizante un nervio periférico? Porque en estricto, histológicamente, tanto el nervio olfatorio como el nervio óptico no son nervios periféricos. Son solamente expansiones de sustancia blanca. Son sustancia blanca que se ha salido del encéfalo y ha protruido. Por eso es que esta enfermedad afecta a estos dos pares craneales, básicamente por eso. Entonces, cuando nosotros tenemos esta condición, tenemos que dividirlo desde el punto de vista de qué lesión tiene. Y esa lesión se llama placa. La placa desmineralizante. Esa placa tiene dos fases. Una placa cuando es aguda, temprana, que se llama lesión aguda, y uno examina la placa, y que sobre todo hay mecanismos de inflamación. Cuando esta placa, con el tiempo, pasa y se va, digamos, entre comillas, reparando, ya, y lo vemos histológicamente, esa placa es una lesión crónica, ya no se ve inflamación, sino se ve proceso de desmineralización variable, de, lo que predomina, desmineralización, degeneración axonal o reactivación gliótica. ¿Bien? Y de hecho, ¿qué significa esto? Esta enfermedad, a pesar que se le conoce como enfermedad desmineralizante, sí tiene carácter degenerativo. Y esto ya desde el año 1915, un patólogo lo hizo esa referencia. Realmente que con aquella época el concepto era, no, es inflamatorio, y ese reporte fue puesto en el olvido. Por los años han podido demostrar, ya en el año 1998, hicieron ya investigaciones mucho más profundas, y se pudo demostrar que en pacientes que incluso están empezando la enfermedad, ya tienen componente degenerativo axonal. Y de hecho, esta es una investigación bien interesante en la que comienzan a ver precisamente esto. Vean ustedes acá, acá lo que se quiere ver es la cantidad de axones que están deteriorados, y acá estamos dividiendo de acuerdo a una placa que se activa, una placa crónica, ¿ok? Una placa crónica, pero que se toma, como está visto, en el centro de esa placa. Acá, en la periferia, y acá, poner sustancia blanca. Acá, digamos, nos sorprende que digan que el daño axonal sobre todo se ve en la placa activa, se ve, a pesar que predominantemente es inflamatorio. En la placa crónica, en la parte periférica también se ve mucho menor en el centro. Pero quizás lo más interesante es esto, de hecho lo más importante, es que traten de ver ustedes que en sustancia blanca, aparentemente normal, como dice ahí, hay ya degeneración axonal. Es decir, esta enfermedad es una enfermedad que, como decir, la procesión va por dentro. Esta es una condición que se ocurre y se va manteniendo en el tiempo, de forma variable. ¿Qué hace que esta enfermedad, que se ha demostrado que es autoinmune, es una autoinmunidad, por alguna condición, nuestro sistema inmune reconoce como partícula extraña un componente de la mielina, o de la mielina central o de la propia oligodendroglina? Hay algo que lo está reconociendo desde ese punto de vista. Él lo reconoce como tal. Eso, acá hay muchas teorías ahí sobre todo lo que significa detallar todo lo que significa el mimetismo molecular, donde participan sobre todo los patógenos virales, bacterianos, en fin. Lo cierto es que independientemente de cuál sea ese patógeno, lo que va a conllevar es que ese patógeno es presentado por una célula presentadora antígeno a un linfocito que se va a activar en ese momento. Y son estos linfocitos activos los que van a ingresar a atravesar la barrera hematocefálica. ¿Por qué? Porque los linfocitos inactivos, eso no tienen la propiedad de pasar a la barrera hematocefálica. Una vez que ya ingresó
estos reactivos, estos una vez que ingresan, ¿okay? Es que ahí comienzan a hacer una suerte también de otros fenómenos que van a conllevar a una lesión dentro del sistema nervioso central. Esta comunicación de este linfocito T reactivo lo va a transmitir a la célula inmune del sistema nervioso central, que no es más que la microglia. Y esta microglia va a potenciar, va a multiplicar la respuesta inflamatoria dentro del sistema nervioso central. Por eso que acá dice eventos inflamatorios que están contenidos dentro del sistema nervioso central. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. El problema de esta enfermedad no es que empieza dentro del sistema nervioso central, empieza fuera, en la periferia, y de esa periferia ingresa al sistema nervioso central a través de los linfocitos T reactivos. ¿Qué es lo que condiciona esta situación? Hasta ahora seguro que se ha investigado de todo y no se ha encontrado nada todavía. Lo único claro que está es que si algo sucede, debe suceder tempranamente. Porque uno, por las evidencias que se tienen en la resonancia magnética de personas de gemelos asintomáticos, donde ya se ve las placas. Dos, evidentemente, cuando se han estudiado poblaciones que han migrado de un país a otro, y cuando han desarrollado estas personas que han migrado, que se han mudado de país en esclerosis múltiple, y se ve que tienen patrones diferentes, todo eso dice que también algo debe de haber ocurrido en su adolescencia, que no está muy claro qué sería eso, realmente no está muy claro. Lo cierto es que la tolerancia inmunológica para la oligodendroglina o alguna proteína de mielina se pierde, y eso conlleva todos los mecanismos anatomopatológicos. Había adelantado esto de los gemelos, y generalmente la reparación incompleta que ocurre con estas, porque esta reparación que es incompleta, lo ideal sería que una vez que ocurre una inflamación, como ocurre en la piel, digamos, se inflama y después se recupera, el paciente queda ahí. En este caso no. Por más que se recupera, siempre queda una placa crónica, siempre queda una huella, una cicatriz. Y el problema es que estas cicatrices se van aumentando, incrementando, y finalmente genera el problema mayor, que es la secuela. Entonces, lo importante, ya les había adelantado todo, vamos a avanzar. Y acá quizás de un punto de vista más claro se pueden decir. Todos les había dicho que tenemos un paciente que empieza habitualmente con esclerosis múltiple remitente recurrente, las recaídas. ¿Bien? Y en ese momento que en la etapa de remitente recurrente, lo que predomina, el mecanismo patogénico, es precisamente la inflamación. Entonces tenemos recaídas y la inflamación. ¿Cómo nosotros lo podemos evidenciar ya imagenológicamente? Porque sintomáticamente son recaídas, déficits focales recurrentes. En la imagen, porque para este estudio sí, ningún paciente no puede dejar de ser visto con resonancia magnética, no, imposible. Acá lo que vemos básicamente son las placas que captan contraste. ¿Cómo sabemos que captan contraste? Porque se pinta de blanco en las secuencias T1, ¿sí? Como ven acá, por ejemplo, esta particularidad. Es muy particular porque generalmente las placas diminizantes, por lo general, en esclerosis múltiple, son periventriculares. Es la característica. ¿Y por qué son periventriculares? Por la sencilla razón que histológicamente las oligodendroglias tienen una mayor densidad periventricular. Por esa sencilla razón. Entonces tenemos nosotros acá las lesiones que captan contraste, por el fenómeno inflamatorio, una vez que desaparece, va a haber una recuperación. Por eso que se llama esclerosis múltiple remitente recurrente. Este poder que tiene acá de inflamación con el tiempo se va bajando. Por eso que cada vez más las recaídas, los brotes de esclerosis múltiple se van alejando y van siendo menos intensos, lo cual no significa que está mejorando. ¿Por qué? Porque en la medida que baja el mecanismo inflamatorio, lo que este mecanismo de neurodegeneración, que era ínfimo al inicio, pero presente de todas maneras, comienza a incrementarse. De tal manera que ocurre un momento, un viraje de un mecanismo de inflamación a mecanismo de degeneración, que pasa a ser una enfermedad con recaídas, brotes a una enfermedad progresiva. Y esto no es más que la representación en la resonancia, ya no va a ser esto, academizante. Obviamente ya no hay mielina que debe inflamar. Acá básicamente hay atrofia cortical. Y en este momento estamos hablando de esclerosis múltiple progresiva. Entonces, lo que no queremos nosotros, para cualquier paciente con esclerosis múltiple, es que este viraje ocurre, y de hecho mucho mejor,
que se detenga o se lentifique lo máximo posible este proceso de neurodegeneración. Porque más allá de eso, hay diferentes estudios que han demostrado que incluso la expectativa de vida en pacientes con esclerosis múltiple es mucho menor que la población general. Es un cuadro de Kaplan-Meier, donde lo que es básicamente el poder que tiene este tipo de esquema, es decir, cómo el efecto acumulativo de esta condición puede ser tan deteriorante, uno, y también tan mortal con el tiempo, independientemente de otra condición. Por eso que es importante esta condición, cuando ustedes tratan esta condición, sobre todo como médicos generales, sospechar de esa condición puedan derivarlo, porque el tratamiento sí les podría decir que es un poco más complejo, ¿no? Un médico general quizás puede hacer un seguimiento, pero no la elección del tratamiento. Mucho tiempo, como vuelvo a repetir, se pensó que esta enfermedad no se presentaba en la población peruana, es más, en la población sudamericana no se presentaba. Básicamente se ve, porque este era el esquema. Bueno, la mayoría están norteamericanos, en Norteamérica, y europeos. Quizás lo único que se salva debajo de la línea ecuatorial, Australia y Nueva Zelanda. Se llegó, como les dije, se llegó a investigar y de hecho se siguen. Hay equipos de estudio de esclerosis múltiple que han empezado hace 70, 80 años. No les miento cuando les digo eso. Obviamente los que empezaron esos estudios ya han fallecido, pero han tomado la aposta muchos médicos y dicen, ¿qué valor ha tenido estos estudios que se han mantenido ese tiempo? Básicamente ver un patrón sobre todo de histocompatibilidad. Y ese es el principal valor de todos estos estudios de años, poder determinar un antígeno de histocompatibilidad presente para esta enfermedad, en que le da la susceptibilidad genética para desarrollarlo. Uno. Y dos, tratar de hacer una regresión genética donde habría empezado esta condición. Estos estudios han podido determinar claramente que ese antígeno de histocompatibilidad empezó en la Escandinavia, en los países escandinavos. Y probablemente por eso se explica esta distribución de esta enfermedad. Esa antígeno de compatibilidad que estuvieron en los países escandinavos de ese tiempo, en épocas vikingas, se sabe que los vikingos invadieron mucho, ¿sí?, los países anglosajones, los países del Mediterráneo, pudieron llegar a Norteamérica, donde, bueno, algunos se quedaron, y de hecho dejaron algunos antígenos de compatibilidad. Los ingleses ayudaron a propagar esta compatibilidad, porque ustedes saben que por historia hubo un momento en la historia del mundo en que prácticamente el 80% del mundo era inglés. Y de hecho, donde uno de los que más fuerza tuvo fue en Australia y Nueva Zelanda, mucha colonia inglesa. Entonces y eso más o menos de hecho explica la distribución actual de esta condición. Ya ahora con el tiempo, en la medida que ha habido más de esta globalización, ya este esquema, que es más o menos algo de 4 años, un poco más, que son 8 años, esquema ya se ha ido modificando. Les dije esto, le adelanté algo sobre también el factor ambiental que pudiera haber, porque cuando un paciente, una persona, se muda antes de los 15 años, como dije, antes de los 15 años a otro país y hace esclerosis múltiple y lo hace con las características de ese país que lo recibe, a diferencia si esta persona se muda después de los 15 años y si hace esclerosis múltiple lo hará con la característica del país de donde vino. La conclusión de esto es que algo pasa antes de los 15 años. ¿Qué es? No está muy claro todavía por definirse, pero algo hace. Evidentemente en personas que tienen la susceptibilidad genética. Y en todo eso se ha visto mucho de esto, y a veces desgraciadamente se ha tomado para mal para esto. Incluso acá se atribuyeron mucho, hasta las vacunas se les atribuyó. Por eso que en algunos países, sobre todo en Europa, si ustedes van a Europa y comienzan a hacer un censo de cuántas personas se vacunan, en Europa es bien bajo, bien bajo. Y nosotros acá en vacunaciones podemos llegar al 98%, algunas veces hasta 100% de vacuna. En países sudamericanos, generalmente, o latinoamericanos, las vacunaciones son bien, bien altas. Si ustedes se van a Estados Unidos, se van a Canadá, se van a Europa, generalmente las vacunas son bien bajas, la posibilidad de bajar, porque ellos tienen muchos temores, y uno de los temores que se infundó negativamente fue precisamente porque salió una investigación en New England y que algunas vacunas, sobre todo de hepatitis, podrían predisponer a algunos pacientes para desarrollar esta enfermedad. Y a partir de ahí, desgraciadamente, ya no se pudo, a pesar que se corrigió la investigación, no pudo reparar el daño en la población que se había dado con el punto de vista conceptual.
Hay muchos virus que se le han atribuido porque se han encontrado algunos antígenos de estos virus, pero no son homogéneos, no es que a todos los pacientes se les encuentre ese antígeno. A veces ocurre, acá se ha entrado a tallar incluso el papel de la vitamina D. ¿Por qué? Porque básicamente lo relaciona más que todo porque en los países escandinavos, en el país de Europa, el grado de radiación ultravioleta es bastante alta. Entonces, todo está en base a lo que significa la susceptibilidad genética. Ciertamente, la vitamina D cada vez más te está pegando fuerza, dando más importancia a esta enfermedad. Pero el punto es qué tanto peso y si terapéuticamente puede intervenir. Entonces, si hay algo que ver con esta enfermedad, precisamente es que no hay nada homogéneo en esa condición. Es muy heterogéneo tanto clínicamente como radiológicamente. Entonces, lo único que podemos tener nosotros es cómo empieza esta enfermedad. ¿Bien? Entonces, para tratar de definir una sospecha para este diagnóstico, básicamente, como dice acá, hay 5 principios, como dice. Uno, tratar de ver cuándo hay un síndrome típico, porque dentro de todo lo heterogéneo que puede tener esta enfermedad, hay ciertos síndromes que sí son típicos, ciertamente, sí. ¿Ya? Uno dice, lo más probable es que sea una esclerosis múltiple. Evidencia objetiva, y eso es las imágenes, que se está lesionando el sistema nervioso central. 2 condiciones que generalmente van en paralelo. Demostrar que esa enfermedad ha tenido lo que significa diseminación en el tiempo y en el espacio. Y esa demostración tiene que ser tanto clínica como imagenológicamente. Clínicamente es sencillo hacerlo, porque solamente decimos que hay diseminación en el espacio cuando la persona tiene síntomas deficitarios en el tiempo, a los meses, 6 meses, 3 meses, 1 año. Ahí estamos diciendo que es en el espacio. Perdón, en el tiempo, ahí es en el tiempo, disculpen. En el espacio decimos, cuando esa misma persona, digamos, la primera vez tuvo una neuritis óptica, la segunda vez tuvo un síndrome piramidal, la tercera vez quizás un síndrome cerebeloso, la cuarta vez quizás un síndrome medular. Entonces son diferentes lugares del sistema nervioso central que están comprometidos. Eso se denomina diseminación en el espacio. Entonces tenemos ese concepto de diseminación en el espacio y en el tiempo. Y quinto, muchos de los expertos dicen, eso ya es una sugerencia de los expertos que trabajan en esclerosis múltiple, es que no hay otra opción mejor que pueda explicar esta condición. Síntomes típicos, ¿cuáles son? Básicamente, neuritis óptica. Es un síndrome bastante típico. Es mielitis transversa, síndromes cerebelosos y síndrome de tronco cerebral. A la cabeza, una patología bien común en esto es, dentro de lo infrecuente que es, cuando ustedes se encuentran una hemiplegia en un tiempo, ¿qué significa esto? Ese es eso. ¿Bien? Entonces, evidencia objetiva es básicamente imagenológica. ¿Bien? Imagenológica. Y de hecho, cuando hay un problema, digamos en este caso, por ejemplo, tenemos un paciente con un problema del sistema nervioso central, pero acá nosotros vemos que hay un defecto pupilar aferente. Pupilar aferente significa que el problema es que no capta el estímulo luminoso, no que no responda la pupila, no que no responda el reflejo de miosis, sino básicamente la respuesta aferente. Entonces, bajo estas condiciones, ustedes pueden decir que probablemente sí tenga esta afección. ¿Ya? Ahora, les había mencionado que sí existen algunos exámenes que pueden ayudar. Y de hecho, la resonancia es lo capital. Existen otros, como son los potenciales evocados, que son exámenes funcionales, no tienen tanta fidelidad, sensibilidad ni tampoco tanta especificidad como la resonancia, pero algunas a veces ayudan para complementar el diagnóstico. En el espacio y en el tiempo, ya les había adelantado qué significa cada uno de ellos, ¿no? Pero les había adelantado desde el punto de vista clínico. Desde el punto de vista de imágenes también se puede. ¿Eso cómo lo ven? Si ustedes ven en las imágenes placas y alguna de ellas contraste, ¿sí? Y otras no, significa que unas son crónicas y otras son agudas. Entonces están diciendo que hay diseminación en el tiempo. Algunas son más antiguas que otras. Y diseminación en el espacio, no. Obviamente, cuando ustedes ven placas en un hemisferio cerebral, en el otro, en la médula, en el tronco cerebral, entonces, placas en diferentes lugares están demostrando que la diseminación también es en el espacio. ¿Será? Doctor, disculpe. Sí. ¿Sí? Lo que pasa es que la pantalla. De repente apagando su cámara quizás no se interfiera la Ya, voy a hacer conexión. eso. Listo, voy a hacer eso, ya. Ok. Disculpe, doctor.
No, no, usted. No hay- Ahora sí, ¿lo ven? Sí, sí, doctor. Ya, ok, gracias, gracias. Entonces, les decía acá la definición de discriminación en el espacio y en el tiempo. Los dos primeros es desde el punto de vista clínico y el último es desde el punto de vista imagenológico. ¿Bien? El problema es que por mucho tiempo, como veremos después, es que algunos pacientes tienen un problema mayor. Algunos pacientes con esclerosis múltiple solamente tienen un brote, una vez, un solo brote nomás. Entonces, con esa categoría, los pacientes clínicamente no podrían entrar a la categoría de esclerosis múltiple, o solamente tienen un brote. No se ha demostrado ni inmersión en el tiempo ni en el espacio, clínicamente. Y el problema es que estos pacientes que por muchos años estaban así, no recibían tratamiento. Entonces, en otras palabras, había lo que se denomina el curso natural de la enfermedad. Claro, en esa época, obviamente, ese era el conocimiento científico de esa época era así, que un esclerosis múltiple debería haber recurrencias sintomáticas clínicas. El tiempo pudo demostrar que eso no es así. De hecho, la importancia de la resonancia magnética, es decir, un paciente puede tener un brote único, pero si la imagen demuestra que hay diseminación en el tiempo y en el espacio, ese paciente, por más que sea un brote sintomático, ya es esclerosis múltiple. Acá lo voy a decir. También, como tanto la resonancia como el líquido también puede demostrar esto, puede demostrar. Entonces, acá lo que básicamente yo trato de ver qué alternativas tengo para sustentar, apoyar mi diagnóstico con mi paciente. Acá, de hecho, como ven ustedes acá, tenemos la secuencia de uno sin gadolinio, donde vemos las placas oscuras, que se llaman así, los black hole, que llaman los neuroradiólogos, que muchos de ellos son típicamente ovoides, ¿sí? Con el eje mayor perpendicular al ventrículo, en ustedes, periventriculares, ya se ha dicho ahí por qué. Y cuando coloca gadolinio, algunos de ellos captan contraste. Entonces acá estoy viendo que los que no captan contraste son antiguos. Los que captan contraste son más recientes. Estoy demostrando diseminación en el tiempo. Cuando ya le hago la resonancia más expandida, digamos, en otras áreas, comienzo a ver que otras áreas también lo tienen. Nuevamente, ya pero consecuencia T2. Recuerden ustedes acá que solamente el T1 les va a permitir si es antigua o reciente la placa. Diferentes placas, por ejemplo acá, si todo esto fuera de un solo paciente, estaría demostrando placa supratentorial, placa infatentorial, acá, y placa medular. Entonces, diseminación en el espacio. Tenemos diferentes tipos, si bien, como les decía yo, la mayoría son periventriculares, algunas, y pueden confundir, son subcorticales, corticales, corticales. Pero acá ya se ve en global al paciente. De la misma manera, es básicamente esto de acá, demostrar que estos black holes, que llaman aquí agujeros negros, no significa si es agudo o crónico. Lo único que puede decir agudo y crónico es si capta o no contrasta. ¿Sí? En este caso, capta contraste, realza, realza. Y esas placas que son las que realzan son las que están dando el síntoma. Las placas que no realzan son las que están dando las manifestaciones seculares. Entonces, muchos criterios ha habido. Este es el último, el de 2017. Muchos criterios ha habido en todos los años, décadas de conocimiento de esta enfermedad. Pero solamente rescato básicamente estos acá. Porque estos antes, pacientes con un solo ataque. Porque acá, antes, nos quedábamos acá. Mayor de dos brotes. Se incluyó ya estos pacientes. Se incluyeron estos pacientes ya. A veces tenían un brote, pero demostraban diseminación en el tiempo y en el espacio. Por algún examen paraclínico, ese paciente podía ser capaz de ser diagnosticado como esclerosis múltiple, por más importante, tributario de recibir tratamiento. De otra manera, estos pacientes, desgraciadamente, están en una demostración
sin haber sido tratado nunca. Y de hecho, acá os quiero demostrar esa evidencia. Y esto pasó porque evidentemente eso ocurrió y eso nos hizo cambiar la mentalidad. Como esta enfermedad heterogénea, tan heterogénea, entonces trataron de averiguar una forma de cómo homogeneizar todos estos pacientes, cómo homogeneizarlos. Porque al fin y al cabo, cuando uno quiere hacer estudios, básicamente, por ejemplo, de tratamientos, tenemos que homogeneizar a mis pacientes, tener prácticamente el mismo patrón de compromiso. En estas condiciones, no podía reunir exactamente, un paciente exactamente, digamos, solamente voy a unir piramidales derechos. Eso no era así. O solamente voy a unir piramidales bilaterales o con síndrome cerebroso. Eso tampoco era imposible eso. Entonces, sacó a luz una escala que se llama la EDSS, que está arriba, la escala de discapacidad, la esclerosis múltiple. Esta escala de discapacidad, como concepto nomás, es una escala que nos ayuda a nosotros a homogenizar pacientes y les damos una cuantificación ya muy bien establecida y muy fidedigna. Básicamente en esta escala hay básicamente dos puntos, el valor 3 y el valor 6. El valor 3 significa en que el paciente probablemente las terapias inmunomoduladores probablemente ya no le sean tan efectivos. Es decir, la posibilidad de refractariedad aumenta cuando llega a escala de discapacidad 3. Y escala de discapacidad 6 significa que el paciente ya está en silla de ruedas. Entonces, vean ustedes acá. Acá son el paciente que tiene menos de 10 lesiones al momento del diagnóstico, acá que tiene más de 10 lesiones. Vean ustedes cuántos de ellos pueden llegar después de 10 años a escala de discapacidad 3 y a escala de discapacidad 6. Luego de 10 años, acá ponemos a los que tienen más de 10 lesiones al momento del diagnóstico, acá tenemos los que tienen menos. Y vean ustedes, obviamente, el tiempo, es más probable que lleguen a esa escala aquellos que tienen más de 10 lesiones. Entonces, la resonancia magnética no solamente les ayuda para diagnóstico, sino también para pronóstico. Qué tan difícil, ya me voy imaginando a mi paciente, cuántas lesiones en el momento del diagnóstico, cuántas lesiones tiene. Eso es importante. Y acá quizás lo más importante, miren ustedes, lo mismo, escala de discapacidad 3 y discapacidad 6. ¿Ok? Miren ustedes, acá ponemos aquellos que tuvieron al momento del diagnóstico, del tratamiento, aquellos que tuvieron solamente un brote, o sea, aquellos de 2 a 4 y acá más de 5. Miren, acá básicamente me detengo. ¿Cuánto tiempo demoraron estos pacientes para llegar tanto a la escala 3 como a la escala 6? Evidentemente, los que tienen más de 5 llegaron más temprano, más rápido a esa escala. ¿Bien? Pero quizás el punto más importante es este de acá. Aquellos que tuvieron solo un brote, si no les tratan, miren ustedes, llegan al 3 de 12 años y llegan a silla de ruedas a los 20 años. Esta es una enfermedad básicamente de la tercera edad, tercera cuarta edad. Entonces imagínense un paciente que cuando se tenía el criterio de que solamente había esclerosis múltiple, si había recurrencia de eventos, y ese paciente solamente tenía un evento y no le daban tratamiento, ese paciente que debutaba a los 25 años, a los 45 años, ya estaba en silla de ruedas. Entonces, mucho cambió la expectativa de vida, básicamente, con estos pacientes cuando se incluyó precisamente a estos pacientes monosintomáticos con pérdida de las imágenes. Las formas de esclerosis múltiple se había adelantado ya, factores de buen pronóstico y de mal pronóstico. Entonces, si tengo un paciente con esclerosis múltiple, si tiene síntomas visuales, amaurosis, exótica, creo que es el mejor pronóstico que empezar con un síndrome piramidal, con síndrome cerebeloso. Y también, cuanto más tardío es la operación de debut, lo más probable que ese paciente sea una forma primaria progresiva más que un remitente recurrente. Entonces, acá tenemos de buen pronóstico. Y cuando digo no hay mejor explicación, básicamente, sobre todo, lo que significan los signos de alarma. Los signos de alarma. Acá se los dejo. ¿Qué significa poner? Como les digo, esto más que todo es un concepto neurológico. Ustedes como médicos generales, más que todo, vean cuando hay un complejo, hay una agregación de estos síndromes, sí ameritaría para ustedes derivarlo a un neurólogo. Como hay muchas enfermedades que simulan esta condición, pues la investigación de estos déficits focales recurrentes es bastante engorrosa y se necesitan muchas evaluaciones con un lineamiento clínico, no es como decir, vamos a pedirle para todo. O sea, con un lineamiento clínico específico hay que hacer una investigación. Entonces, pero más allá de eso,
Nos interesa a nosotros cómo tratarlos a esos pacientes. Y para el tratamiento tenemos dos puntos de vista. Tratar las recaídas sintomáticas y la segunda es tratar de que no vuelvan a aparecer las recaídas. Para los tratamientos recaídos hay muchos tipos de trabajo que se tienen con esto y el uso de cada una de ellas va a depender mucho de qué tan intenso es esto y qué tanto responde al tratamiento. A nivel mundial, los corticoides no hay discusión en que se usa. Si hay que usarlo con ACTH, con plasmafedis, eso se puede discutir después. Pero es básicamente la recaída lo que se quiere. ¿Para qué? Para tratar de recuperar lo más rápido posible pacientes. Y por lo tanto el riesgo de discapacidad se reduzca. Se reduzca. Entonces, acá, de todos los corticoides que se han experimentado con esta enfermedad, el único que recientemente ha demostrado es la metiprednisolona. No es la dexametasona, no es la prednisona, no es la hidrocortisona. El único corticoide que está autorizado para utilizar para esta enfermedad en la recaída es la metiprednisolona. Y eso tiene que ser en infusión por al menos 3 días. El tipo sintomático, la severidad podrá ser la que defina si le damos 3 días o le damos 5 días. El tratamiento de corticoides en realidad son 2 semanas. 2 semanas. Los primeros días se da prednisolona y se completa después con prednisona por vía oral. Pero por 2 semanas. ¿Bien? Entonces, esto es lo importante. Como es un medicamento, un corticoide se utiliza por corto tiempo, el temor a que se compromete el que hipofuncional, no, eso no existe acá. O sea, con más tranquilidad pueden darles 2 semanas y lo retiran el médico, no hay ningún problema. ¿Con seguridad? No tienen por qué temer eso. Hacerle un retiro progresivo no vale la pena, se retira simplemente, se retira. Esto sí como concepto y como cultura general. ¿Qué significa terapia modificadoras? Lo que sí llama más es un trabajo nuestro, un médico general. Básicamente es qué podemos hacer para que el paciente en su evolución tenga menos probabilidades que haga estos brotes. Y acá, como les vuelvo a decir, se ha investigado bastante. Y acá se ha entrado, de hecho, el primer tratamiento aprobado para esta condición fueron los interferones. Ya tendremos ya más o menos 35, casi quizás 40 años de experiencia con esta enfermedad, con esta terapia. Es importante esto, conocerlo, porque a veces ustedes pueden encontrar después y algunas otras alternativas más recientes. Y de hecho, hay otras más recientes, y todavía de hecho mucho mejores. A pesar de esto, se sigue utilizando el interferón. Entonces, porque el interferón generalmente tiene una particularidad, digamos, de beneficio, que la herencia hay una herencia bastante significativa, ¿ok? Y de tanta manera que la posibilidad de interrupción por parte del paciente es bastante baja. ¿Por qué? Porque cuando uno trata esta enfermedad, tiene que considerar que por lo menos tiene que tratarlo, por lo menos, ¿ya? Porque generalmente las evidencias de beneficio, generalmente ustedes los van a encontrar así cerca al año, pasando el año, los van a encontrar el beneficio recién ahí. No se espera en que, digamos, pueda tener un brote a los 6 meses, es posible, pero no significa que la condición que la enfermedad se esté reactivando de todas maneras. Y de hecho, en el tiempo, acá ustedes van a ver, acá este cuadro interesante lo encontré, como los primeros tratamientos fueron interferones y los retiramer. Después comenzaron a aparecer todo tipo de tratamientos inmunosupresores, sobre todo monoclonales, ¿no? Incluso células de trasplante de autólogo, medicamentos orales. Se comenzó a utilizar medicamentos orales. ¿Cuál es lo interesante de acá? Acá vean ustedes cómo la eficacia es mucho mejor en estos monoclonales, muchísimo mejor, incluso los orales muchísimo mejor que los interferones. Pero el riesgo de efectos adversos es mucho mayor con estos nuevos. Entonces uno sopesa acá, realmente sopesa. ¿Ya? Sopesa si qué tanto vale la pena empezar con medicamentos que son mucho más efectivos que los interferones, pero que también tienen mucho más riesgos que ellos. Entonces, eso es una discusión de pros y contras, ¿sabes? Eso es a nivel mundial, incluso en grupos de expertos siempre está esa discusión de qué empezar.
Pero en general, en promedio, a pesar de tener este concepto, la mayoría de unidades, hospitales de esclerosis múltiple no dejan de empezar con interferones. En promedio, digo yo, en promedio, porque también mucho depende de cómo es su sintomatología, qué tan severo es, en otros parámetros, pero estamos hablando desde el punto de vista promediales. Por eso es que estamos acabando. Lo importante es que siempre sea, no vale la pena acá hacer básicamente politerapia. Politerapia no vale la pena acá, básicamente. Y de eso, ¿por qué? Porque lo que nosotros tratamos de hacer es reducir los efectos adversos. Y muchas veces los efectos adversos de los interferones son mucho más manejables que de los otros medicamentos. Entonces acá está escribiendo más que todo algunas implicancias que a veces nosotros hacemos. Modificamos dosis o cambiamos intervalo de dosis, o a veces cambiamos por otro tipo de condiciones, otro tipo de medicamentos. Pero pocas veces hacemos politerapia. ¿Sí? Entonces, tenemos acá diferentes tipos de medicamentos acá. Entonces, pueden darnos diferentes alternativas, cada una de ellas tiene un patrón. Algunas incluso es un problema, porque algunas, por ejemplo, el fingolimod es un medicamento que está aprobado que aumenta el riesgo de cáncer de cutáneo. ¿Sí? Algunos otros tienen algún momento de riesgo de lesiones oculares. Entonces, cuando uno utiliza estos medicamentos más recientes, obliga a que nosotros también enviemos a nuestros pacientes previamente unas evaluaciones oncológicas, evaluaciones dermatológicas, evaluaciones oftalmológicas, para tratar de prever la posibilidad de riesgo de hacer un efecto adverso de ese tipo. Por eso que no siempre es fácil tomarlo como primera posibilidad estos medicamentos. Acá estos son los, no es para hacer propaganda, simplemente para que sepan, son los 3 interferones que a nivel mundial existen. Estos son las que son establecidas, algunos tienen aplicación semanal, otros interdiarios, otros incluso 3 veces por semana, algunos son intermusculares, otros son subcutáneas. Cualquiera de ellos, básicamente, toda está autorizada para remitentes recurrentes. Y el único de estos 3 que está autorizada para secundaria progresiva es el betacerón, hasta la actualidad. Básicamente, más que todo para que vean ustedes cómo esto, vean ustedes el efecto que hace en la atrofia cortical. Cuando se compara el interferón beta con el placebo, vean ustedes que no hay mayor diferencia al año. Pero cuando ya hablamos de los 2 años, ya comienza la diferencia. Por eso mucho hubo problemas con esos medicamentos cuando se comenzaron a evaluar sus resultados a los 3 meses, 6, 8 meses y veían que no ocurría. Y el problema fue que muchos estudios se cortaron porque no veían beneficio. Pero algunos de esos estudios, pocos de ellos, siguieron y demostraron que en realidad el efecto se ve después del año. El efecto, como en este caso, desde el punto de vista de imagenológico, se ve de todas maneras el efecto. Y también desde el punto de vista de lesiones, vean ustedes cómo dentro del año el número de lesiones de placas que aparecen dentro del año no hay una diferencia significativa entre quien recibe placebo y quien recibe en este caso interferón. Pero cuando pasa el segundo año, vemos que ya hay una diferencia significativa. Por eso que sí, el mensaje con los pacientes es que por lo menos tienen que recibir por lo menos un año. De hecho, la tasa de recurrencia de recaídas, vean ustedes anuales, miren, uno puede decir, el interferón es el que tiene más recaídas comparado con el natalizumab, ¿no? Que es un anticuerpo monoclonal. O sea, y eso es cierto, pero les vuelvo a decir, a pesar de eso, hay muchas tendencias a que a pesar de eso se sigue utilizando el interferón. ¿Por qué? Porque es más seguro. Usted tiene 40 años de experiencia de uso de interferón, a diferencia de la tradicional o los anticuerpos monoclonales que máximo tienen 3 años de experiencia. Entonces, la seguridad que tienen estos medicamentos de interferones es mucho mayor de lo que se pueden tener, sobre todo la experiencia, como les vuelvo a decir. Por eso que algunos grupos comienzan a utilizar lo que se llama la terapia escalonada. Comienzan a comenzar con algunos medicamentos, lo cambian, sobre todo el interferón beta y la tiramina. Y después, en la medida como va evolucionando el paciente, se pueden agregar o cambiar otras alternativas que vayan siendo mayor poder a la vez de mayor riesgo de efectos adversos, de tal manera que puedan ser evaluados de diferentes formas. Entonces, estos son básicamente las terapias escalonadas, porque son los que, digamos, apoyan, propugnan la terapia escalonada. ¿Por qué? Porque hay otras escuelas que dicen, no, de frente hay que lo que es bueno hay que darle de frente, porque no se sabe tanto cómo van a evolucionar estos pacientes.
Pero como digo, cada uno tiene su pro y su contra. ¿Por qué? Porque al final esta es una enfermedad es familiar básicamente. Ojo, este esquema me pareció bien demostrativo. Este es un niño de 5 años en una escuela sueca que le pidieron que dibuje su familia. Acá es el niño. El niño siempre lo veía a su mamá a la espalda de la madre, que ya estaba con esclerosis múltiple frustrada. Este era su hermano. Entonces, la forma como ven a veces la familia ante una enfermedad, los pacientes, cuando no son bien tratados, no se les da el diagnóstico preciso, por desconocimiento, por diferentes motivos, al final es una enfermedad familiar. Y mucha de la familia realmente es lo que lleva, digamos, la cruz bajo el hombro. Algunas palabras sobre la neuromielitis óptica. ¿Sí? Es la segunda enfermedad más frecuente, significa la enfermedad desminimizante. Como dice el nombre, este sí es más circunscrito. Neuromielitis significa que las lesiones que producen las lesiones inflamatorias son básicamente a nivel de la médula espinal y a nivel del nervio óptico. La tendencia actual es que ahora se llama el espectro de la neuromielitis óptica, porque cada vez más se está viendo que esto es un poco más complejo que simplemente decir neuromielitis óptica. Eso no le llama la atención, ahí lean, encuentren en revistas más actuales el espectro de la neuromielitis óptica. Acá sí son mucho más frecuentes las recaídas que la esclerosis múltiple. Como ven ustedes ahí, generalmente pueden debutar como neuritis óptica o como mielitis transversa, cualquiera de ellas, sea uni o bilateral. La mayoría de veces empieza como neuritis óptica, y de hecho cuando nosotros tenemos un paciente con neuritis óptica, tenemos unos problemas ahí, o mielitis transversa. Es una mielitis transversa convencional que muchas veces son virales, ¿no? Y generalmente tienen buen pronóstico y se resuelven a corto o mediano plazo, o es quizás un debut de una esclerosis múltiple, o es debut de una neuromielitis óptica, y eso es importante definir. Los tratamientos y pronósticos para cada una de ellas son muy diferentes. A diferencia de la esclerosis múltiple, esta enfermedad de Alzheimer sí tiene un marcador biológico, o se puede dosar en sangre un autoanticuerpo, que es una inmunoglobulina, que se llama inmunoglobulina asociada a la neuromielitis óptica, cuyo blanco es la coparina 4, que es un canal de agua que está localizado en el sistema nervioso central. Sí tiene un marcador, pero obviamente, ciertamente, no el 100%. Entonces hay neuromielitis óptica 0 positivas y 0 negativas. Es mucho más frecuente en mujer, Entonces, pero como ven ustedes, este es más tardío que la esclerosis múltiple, ¿ya? Acá sí no hay una predominancia en la raza caucásica, no, ¿ok? Y la característica es que las recurrencias básicamente están entre mielitis y celulitis óptica, entre esas no va a encontrar síndromes cerebelosos, no va a encontrar otras manifestaciones tipo broncales, en fin. Entonces, lo que sí es que realmente este sí tiene mayor severidad que la esclerosis múltiple. No solamente en intensidad, sino también en posibilidad de recuperación. Se recuperan menos que la esclerosis múltiple. Y acá, casi como nosotros les había alcanzado algunos síndromes típicos de esclerosis múltiple, también hay ciertos hallazgos que nos pueden orientar a esa condición. Y de hecho, lo que estoy escribiendo acá pueden orientar esto. Mi mensaje para ustedes es que sospecharlo. Y de hecho, el fondo de ojo en pacientes con neurosis es bastante importante porque ven que es normal, con una papila bien definida, y acá la neurosis elevada y de bordes borrosos. Un diagnóstico diferencial importante con esta condición es la neuritis óptico-isquémica, en que básicamente en el fondo de ojo también tenemos el edema, pero tenemos ya la trombosis a nivel de las vasos retinales. Eso sí es típico ahí, entonces se puede diferenciar. El pronóstico en sí, ven ustedes, no es tan bueno como la esclerosis múltiple. Entonces, más de la mitad de pacientes a los 5 años pueden quedar ciegos de uno o ambos ojos. ¿Bien? Las formas progresivas secundarias son raras, más bien estos son acumulativos. Y de hecho, así como hay factores de mal pronóstico en esclerosis múltiple, acá también está. Y de hecho, uno de los más importantes es qué tan severo es el primer ataque. Eso es muy importante. Y dos, la comorbilidad con una autoinmune.
A diferencia de esclerosis múltiple, que sí, pues sí tienen algunas veces, hay asociación con otras enfermedades autoinmunes, la que más tiene es esta. Y de esas las que tiene, si lo tiene con lupus, sí, no es de buen pronóstico, desgraciadamente. La diferencia de la esclerosis múltiple, la fisiopatología es diferente. A diferencia, en el caso de la esclerosis múltiple, habíamos mencionado que hay una inmunidad de tipo celular, porque participan los linfocitos T ingresando, atravesando la barrera hematocefálica y desarrollando todos los mecanismos inflamatorios dentro del parénquima. En este caso no, acá es una inmunidad humoral, la que penetran y después se generan daño son los autoanticuerpos. Entonces, vemos que hay muchas diferencias, a pesar que sintomáticamente y clínicamente pueden ser muy similares, esclerosis múltiple y el espectro de neuromyelitis óptica, sí tienen muchas diferencias. Acá básicamente estoy viendo esta es la fisiopatología de la esclerosis múltiple, inmunidad celular, y acá la fisiopatología de la neuromyelitis óptica, donde el punto de ataque son las coporina. Entonces tenemos, así como esclerosis múltiple, tenemos lo que se denomina los diagnósticos. Bien, tenemos acá algunas de ellas. De hecho, sintomáticamente. Y 3 apoyo que pueden ser imagenológicos, y otro que podría ser muy definitivo, la serología. Acá tenemos otro ejemplo, un paciente que tiene placas desminimizantes a nivel de la médula espinal. Acá tenemos otro. Será una esclerosis múltiple y otra neuromyelitis óptica, se puede diferenciar. Generalmente las desminimizantes de esclerosis múltiple son pequeñas. No son más de un tamaño vertebral. Por lo menos, en promedio, más de 3. No llega a ser más de 3. El límite es 3. Menos de 3 tamaños vertebrales, eso es lo más probable que sea esclerosis múltiple. Pero miren ustedes acá esta placa desminimizante. 1, 2, 3, 4, 5. Esto se ve en neuromyelitis óptica. Cuanto más longitud tenga la placa de instante, más de 3 segmentos vertebrales, eso es más probable que neuromyelitis óptica. Acá también tenemos una plaquita, tipo de esclerosis múltiple. Otra forma que te puede diferenciar es la sección transversal. Cuando la placa ocupa más del 50% de la sección transversal de médula, por lo general es una neuromyelitis óptica, es mucho más severa. Acá tenemos ya en encéfalo. Miren ustedes, las placas desminimizantes son periventriculares, pero no ventrículo lateral como en esclerosis múltiple, alrededor del tercer ventrículo. Alrededor del tercer ventrículo. Esa es la diferencia acá. Entonces, las placas desminimizantes en neuromyelitis óptica son periventriculares del tercer ventrículo. ¿Por qué? Porque precisamente ahí están una alta densidad de los canales. Otra particularidad es que generalmente las placas son conglomeradas, se agrupan, desde temprano se agrupan. En esclerosis múltiple, como vimos al inicio, nosotros, placas aisladas, unas salpicadas unas de otras, son conglomeradas. Eso también da una diferencia de cuándo es eso. Acá hay diferencias, muchas placas acá, pues en pacientes con ese tipo. Acá es diferente, miren ustedes. Acá es una neuritis óptica, blanco el nervio óptico, ¿okay? Pero esta placa de acá nos dice que esto es esclerosis múltiple. Las placas son periventriculares, ventriculaterales, ovoides con perpendiculares al eje ventricular. El tratamiento de la fase aguda es prácticamente igual que la esclerosis múltiple, metilprednisolona y después prednisona por 2 semanas. Acá sí entra a tallar mucho la plasmaféresis, a diferencia de la esclerosis múltiple que no está demostrado su uso útil, mejor dicho. La plasmaféresis sí sirve en estos casos, dependiendo mucho de la severidad de la enfermedad ya clínica. Lo que pasa es que ¿qué se va a hacer después? Es el problema. El tratamiento que se llama inmunomodulador, acá sí entra a tallar más que todo la citoquina, prednisona. Acá no sirven otro tipo de medicamentos que no sean. El único quizás que se parece que está utilizándose bien es los monoclonales, pero no todos están siendo útiles, no todos. Acá se están haciendo diferentes tipos de experiencias de tratamientos, aparte de tener mejor efectividad ciertamente, ¿ya? Tenemos mejor efectividad, porque la efectividad acá en estas condiciones se valora mucho, sobre todo porque tiene un pronóstico más, un pronóstico que da esclerosis.
de la esclerosis múltiple. Entonces, ok. Hasta acá quiero darles un alcance de esta enfermedad. Les insisto, esta es una enfermedad que mucho más sabemos nosotros los neurólogos. Ustedes nos ayudan como médicos generales en la sospecha de esta condición, cuando se sospecha, sobre todo por la calidad de vida que le podemos dar a estos pacientes, porque si no recibieran tratamiento, ya están dando cuenta en qué podrían terminar tan discapacitados. Son personas que les afecta en la mejor, en la medida productiva del ser humano. Por eso que para los países desarrollados el costo de esta enfermedad no se valora en millones con M, sino con billones con B. Y eso les ha llevado a que estos, como les digo, hayan investigado de diferentes formas esta condición. ¿No se tengan alguna pregunta? ¿Sí? ¿Una pregunta? Con respecto a lo que he mencionado sobre la diferencia entre neuromielitis óptica y la esclerosis múltiple, si en algún momento lo encuentro solamente en una tomografía y empiezo solamente con síntomas visuales, puedo asumir principalmente que fuera neuromielitis óptica, a menos que presente alguna otra alteración aparte de la visual. Primeramente, que la tomografía no ayuda en nada. Para enfermedades iniciantes tiene que ser la resonancia magnética. Si yo tengo un paciente puramente neuritis óptica, sí, el escenario es tres, en realidad. Uno es neuritis óptica convencional, que muchas veces son virales. Eso tiene muy buen pronóstico. Las otras dos sí involucran enfermedades iniciantes. El debut de una múltiple o el debut de una neuritis óptica. Acá a veces nos ayuda mucho cuando más amaurótico sea esa neuritis óptica, lo más probable que sea una neuritis óptica. Cuando la neuritis óptica debuta siendo bilateral, es lo más probable que sea neuritis óptica. Cuando esta neuritis óptica se acompaña con mucho dolor, es probable que sea neuritis óptica. Por eso le digo, es más probable. Pero si uno quiere ser más objetivo, ¿ya? Podría utilizar la resonancia magnética. Y ahí, con la esperanza que encuentren placas minimizantes. Y ya les hemos mostrado cómo pueden diferenciarse las placas de esclerosis múltiple de las placas de neuritis óptica. Entonces, ya con esos lineamientos, ustedes pueden orientarse a decir cuál de ellos es. ¿Cuál de ellos es? ¿Alguna otra pregunta? ¿Quedó claro? ¿No? ¿Verdad? ¿Quedó claro? Por si me quedó claro. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Lleven mensaje. Entonces, en neurología no todo déficit focal agudo es vascular, ni mucho menos un infarto. Lleven ese mensaje. Entonces tienen que pensar en la posibilidad que pueda tener otras etiologías. Y de hecho, por lo menos en neurología, la esclerosis múltiple. Les puede orientar básicamente si un paciente, la edad, obviamente cuanto más edad sea, uno más va a pensar en vasculares que en enfermedades minimizantes. Si el paciente tiene factores de riesgo cerebrovasculares, ya comienza a bajar, a inclinar hacia un lado. Entonces, o si se presentan algunas manifestaciones que no llamamos típicas. Me olvidé, creo que no lo puse ahí. Por ejemplo, una sintomatología típica de la neuritis óptica, más allá de la óptica y de la mielitis, y que hizo valer el término, me tengo que decir, espectro de neuritis óptica, es por ejemplo los vómitos recurrentes. Es mentira. Hay pacientes con neuritis óptica que debutan con vómitos, vomitan y vomitan, van al gastroenterólogo, van al internista y no le encuentran motivo. No le encuentran motivo. Y cuando por ahí alguien se lo ocurre diciendo, no dice que sea algo de nervioso central, y uno les hace la resonancia magnética a estos pacientes, con vómitos recurrentes, uno encuentra un área que es típico para este paciente, se llama el área postrema.
Entonces, el patrón imagenológico de área postrema en neuromielitis óptica es prácticamente típico, bien típico esto. Y básicamente son vómitos recurrentes, intratables. Es también un síndrome, creo que no lo mencioné. A veces los focales tienen que ustedes asumirlos como solamente eso y no simplemente como sinónimo de infarto o ACV. No cometan ese error. No lo cometan. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Una consulta, ¿metilprednisolona y prednisona también se da para esclerosis múltiple? Sí. Aguda, tanto de esclerosis múltiple como de neuromielitis óptica, para las dos se utiliza metilprednisolona y se sigue con prednisona. Y en ambos casos 2 semanas. Sí. La única diferencia es que se le aumenta en neuromielitis plasmaferesis, ¿no? Claro, lo que pasa es que es una alternativa o un complemento, depende mucho de cómo lo tome, depende de cómo está debutando el paciente. Tan severa es la condición. Si yo tengo una neuritis óptica parcial, podría ser solamente el corticoide suficiente. Pero si ya veo que es lateral, prácticamente el campo visual está más del 80% comprometido, yo sí le podría decir, reciba su corticoide y además plasmaféresis. Mucho depende de la severidad de la condición que tiene. Ya, doctor, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta más? Bueno. Discúlpeme, ¿verdad? Discúlpeme, la verdad que primera vez que me pasa esto. El ciclo pasado, también en el Silabo yo vi, era el último profesor, el último docente que dictaba teoría y vi que era viernes. Entonces yo presumí, ahora vi, el último soy yo, entonces dije ya mañana será el viernes. Y bueno, disculpen, la verdad que no, primera vez que pasa esto. Bueno, disculpen. Un gusto pues tenerlos ahí y suerte en el examen. Hasta pronto, cuídense. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Doctor, no se olvide para la grabación, por favor. Oh, ya. Ok, ¿dónde está?